Muy bien, pues bienvenidos, buenas noches a todos. Estamos también transmitiendo en vivo por Facebook y en Zoom para quienes quieran realizar preguntas, escríbanos y les compartimos el ID. Em, pues Edgar, es un gusto tenerte por acá. Mejor tú preséntate, Edgar Enríquez. Yo lo conocí porque llegó a clases de yoga ahí en espacio tuyo y la verdad es que hicimos muy buena conexión. Está en un proyecto muy interesante que es justo de lo que nos va a compartir. Y bueno, pues ojalá que se puedan conectar más personas, compartir también el link y si no es en este momento, pues lo estamos grabando para que lo podamos ver más adelante. Adelante, querido Edgar, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues lo que estoy haciendo es como llevo 4 años practicando un poco de agroecología y en los últimos 2 años llevo pues como la dirección de una pequeña granja agroecológica, ¿no? Lo que es muy extraño es que en realidad yo no estudié absolutamente nada de los temas, ¿no? Ni de biología, ni de botánica, ni de agricultura, ni de horticultura, absolutamente nada. En realidad yo estudié literatura y después hice otra licenciatura en filosofía y como que seguí en la academia por un rato y hice unas maestrías y ese era como el rumbo de mi vida. Entonces, por algunas extrañas razones, hace 4 años ya, 4 años casi y medio, pues empiezo con esto de la agroecología y es a lo que me estoy dedicando ahora. Eh, Esa sería como la forma breve de presentarnos. Eh, sí, pero si gustas, pues yo me dejo ir. No, creo que estaría más padre que nos platicaras del proyecto. Ok, Bueno, no estudiaste eso y luego cómo llegaste a este camino. Platícanos un ok. poquito de eso. Tengo como una pequeña, pues, exposición que darles, ¿no? O sea, sí tengo así temas que me gustaría como hablarles. Eh, Pero bueno, yo llevo así 2 años, les digo ya como en la dirección, entonces yo empecé sin saber prácticamente plantar nada, ¿no? Es decir, si me dabas cualquier cosa, pues se me moría. Y lo que ocurre en estos 4 años y medio es de que comienzo a tomar muchos cursos y a leer bastante acerca del tema y a practicar muchísimo, ¿no? Hasta que pues ya se me da como la oportunidad de empezar a llevar las cosas por mi cuenta. Eso hace 2 años y pues las cosas han ido bastante bien. ¿Qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en los 2 años como a mi cargo? Pues que empezamos a manejar como animales, empezamos a manejar, por ejemplo, flora nativa, ¿no? Ya con objetivos muy, muy concretos. Entonces cada vez estamos haciendo cosas que me parece que son más importantes y que son más benéficas para el medio ambiente. Pero lo que me gustaría como hablarles es como pues sí, como yo empecé sin saber absolutamente nada, ¿no? Y conectar como desde eso. Entonces, pues básicamente a mí nadie me dijo acerca de qué era una planta o por qué era especial una planta o qué es lo importante de una planta, ¿no? Y bueno, ya leyendo y informándote y estando como en los cursos, te das cuenta básicamente que las plantas en general son como seres de los cuales estamos muy desvinculados y conocemos muy pocas cosas, ¿no? De entrada, nuestra idea todavía es como que son seres insensibles, ¿no? Que no sienten. Y la razón de eso es porque nosotros sentimos de forma nerviosa, ¿no? Es decir, a través pues, de los nervios, del cerebro, de las conexiones. Entonces, eso hace que nuestra sensibilidad pues, sea al tacto, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que no es de esa forma, pues no lo concebimos. Sin embargo, las plantas sienten, ¿no? Y las plantas tienen, bueno, como los desarrollos más, ¿cómo decirlo? Contemporáneos, actuales de la botánica empiezan a comprobar, por ejemplo, que no solo sienten, sino que parece que piensan, ¿no? Les voy a dar un ejemplo que a mí me parece loquísimo cada vez que lo pienso. Las raíces, la forma del crecimiento de las raíces de las plantas es donde absorben, o más bien, la energía que absorben se va casi el 60%, 70% al crecimiento radicular, ¿no? Pero este crecimiento radicular no es azaroso, sino que las plantas crecen, hacen crecer sus raíces de forma en la que están buscando cosas, ¿no? Entonces buscan, por ejemplo, alimentos, agua, ¿no? Pero aquí viene lo extraño, que ellos son tan sensibles que si encuentran elementos químicos que les son perjudiciales, los pueden evitar.
y lo sienten a grandes distancias. Y aquí es donde cosas que no se han explicado los científicos, saben que eso pasa, pero no saben muy bien por qué pasa, pero debajo de la tierra, ahora sí que sin, sin contacto, lo pueden empezar como a evitar, ¿no? Y esto pues nos da como una nueva idea de qué son las plantas o cómo deberíamos de vincularnos nosotros con las plantas, porque es algo así extraordinario lo que empiezan a descubrir. Entonces se dan cuenta que son tan sensibles que pueden sentir campos electromagnéticos, ¿no? Elementos químicos, eh, pueden, pueden percibir variaciones climáticas. ¿Y por qué hacen eso? Bueno, porque las plantas llevan miles de millones de años aquí, ¿no? Y han tenido que adaptarse de tal manera para sobrevivir a cosas colosales como cuatro catástrofes ecológicas que han ocurrido, ¿no? Por ejemplo, cuando cayó el meteorito, pues destruyó el 94% de la vida en el planeta, ¿no? Dos glaciaciones que hicieron que el Polo Norte, por ejemplo, bajara casi hasta pues a nuestra zona, creo que es un poco más alto en Estados Unidos, pero el frío era tal que nosotros tenemos, o sea, en Colima hay maples que solo se dan en Canadá y sabemos que ese movimiento, bueno, esa glaciación fue tan larga que, que hizo que las plantas se fueran moviendo, ¿no? Entonces los maples que son de Canadá, pues llegaron acá también. Imagínense entonces las capacidades de las plantas, o sea, las plantas realmente son increíbles. Y lo que es todavía muchísimo más interesante es que no hay ser vivo que no dependa de las plantas para vivir. Y no lo digo metafóricamente, lo digo literalmente. Se necesitan de plantas para que todos estemos vivos, ¿no? Prácticamente cualquier animal. Así ustedes piensen en el más carnívoro, él necesita de un animal que coma plantas para que él se coma ese animal. Entonces, si quitamos básicamente las plantas, así tú seas el más carnívoro, pues básicamente todas las cadenas tróficas se mueren. Y este es un punto como que me gustaría resaltar bastante. ¿Por qué? Porque entonces nosotros literalmente nos debemos a ellas, ¿no? Entonces, la salud de ellas, pues se va a reflejar en nosotros. Y es algo que de repente no estamos como pensando. Pero aquí viene una pregunta que les quisiera hacer, porque si no, esto se va a volver como un monólogo. Y ya para entrar en el tema, porque bueno, esto se trata de ecología y de alimentos, ¿no? Entonces, ¿ustedes saben cómo procesan los alimentos las plantas? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Porque tenemos esta idea que es viejísima, creo que viene desde la antigüedad, de que solamente comen luz, ¿no? Entonces, no sé si saben algo más acerca de cómo comen las plantas, o qué comen, o cómo procesan la comida. Es una pregunta así un poco difícil, yo lo sé, porque en realidad cuando pensamos o vemos la historia, por ejemplo, de nuestro conocimiento en relación a las plantas, en realidad es muy nuevo, tiene que ver con apenas casi 200 años. Desde hace 200 años que nos empezamos a vincular más con las plantas, a entenderlas, porque antes de eso, pues básicamente lo que se hacía eran observaciones, anotaciones y como guardar hojas y hacer registros, ¿no? Y de repente se empiezan a dar cuenta, a preguntarse este tipo de preguntas que les acabo de lanzar, ¿cómo es que come una planta? Y bueno, ocurre algo muy peculiar en el siglo XVIII, y aquí ya estamos entrando en el tema, ¿eh? No crean que solamente les estoy dando datos, sino quiero que empiecen ya como a guardar la pequeña información que les voy a dar y la vamos a vincular más adelante. Porque es más o menos como 1840 al 60 de que se dan cuenta que las plantas comen elementos químicos, ¿no? No solamente se trata del sol. Y entonces hay un sujeto europeo que se llama Justus van Leeuwen, que él se da cuenta de que necesitan, pues sí, elementos químicos, ¿no? Como el potasio, como el nitrógeno, como tal. Y lo que es muy extraño es que a la par se sintetiza la urea, a la par en el tiempo. Entonces, por primera vez se les empieza a nutrir de forma química a las plantas. Y esto es bueno, ¿no? Vamos a dejar lo que estamos en 1860 y empiezan a nutrir a las plantas de esta forma. Porque antes de eso, básicamente lo que se sabía es que, bueno, sí necesitan ciertos elementos, no solamente luz, sino necesitan agua, ¿no?
y la tierra. O sea, sabían que de la tierra era como su sustento. A partir de estos años se empiezan a dar cuenta de que sí necesitan agua, de que hacen fotosíntesis, eso ya se sabía, pero que necesitan elementos químicos. Y esto es muy importante porque el hecho de que haberse dado cuenta que necesitan elementos químicos, empiezan a relacionar que esos elementos químicos funcionan como nutrientes que hacen cosas dentro de la planta. Es decir, si quitamos, por ejemplo, voy a decir algo solo por un ejemplo, el potasio, vas a tener una deficiencia muy específica dentro de la planta, ¿no? Si quitas otro elemento, vas a tener otra deficiencia. Pasaron, pues no muchos años, bueno, en realidad sí, pasaron 100 años, ¿no? Hasta que aparece otro sujeto. Obviamente, entre Justus y William Albert, de quien vamos a hablar, hay muchas personas que empiezan a experimentar de muchas formas, ¿no? No solamente se quedaron con que necesitan elementos químicos, sino que empezaban a probar, como hay alguien que se llama Carver, Washington Carver, que le empieza a mezclar, por ejemplo, tipos de cultivos, y esto en 1890 por ahí, ¿no? Tipos de cultivos y se empieza a dar cuenta que lo que es muy, muy importante es la tierra. Entonces, cuando llega William Albert para 1930, él se da cuenta de una cosa que no pudo ver Justus 100 años antes, que sí necesitan elementos químicos, pero los necesitan de forma en que la planta los pueda digerir todavía más. Y la forma en la que la digieren más es a través de minerales, ¿no? Entonces, la mineralización en la tierra hace que la planta pueda comer mejor. Pero, ¿por qué? ¿No? Se da cuenta que lo hace por dos cosas. La primera es porque al estar integrados los minerales en la tierra, se vincula con la segunda, encuentran microorganismos que ayudan que las plantas fijen más rápido a las raíces. Entonces, las plantas trabajan con esos microorganismos y esos microorganismos pueden sintetizar muy fácil los minerales porque, vaya, es parte de la evolución, siempre ha estado en la tierra, al igual que las raíces. Entonces, digamos que es la forma en la que han evolucionado durante miles de millones de años, ¿no? Necesitamos esos elementos químicos en una forma en la que la puedan procesar dentro de la Tierra para que estos la coman. Entonces ya tenemos básicamente, es hasta 1936, es decir, 90 años antes que nos damos cuenta de cómo comen las plantas. Ya en este momento ya lo sabemos casi todo, ¿no? Necesitamos entonces tres cosas. Sí, elementos químicos, pero de forma mineral, sí, mineralizadas dentro de la tierra para que lo puedan comer, ¿sale? Dos, necesitamos microorganismos porque los microorganismos ayudan a las raíces a que digieran también. Entonces, ya no solamente se trata de que necesitan agua o necesitan sol, sino necesitan muchos elementos químicos. Y es hasta 1970, más o menos, si no es que me quedo corto, que se dan cuenta que las plantas, en su mayoría, pero específicamente, por ejemplo, las que producen frutos que comemos, consumen cerca de 27 elementos químicos dentro de esas formas minerales, sí. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de que necesitan fósforo, potasio, nitrógeno, nos estamos quedando muy cortos, ¿no? Muy, muy cortos. Ahora, esos elementos químicos, esos 27 elementos químicos lo dividen en tres rubros. Por ejemplo, los que necesitan más, que son los macroelementos, estos se van a necesitar en una gran cantidad de porción, por así decirlo. Mientras que los microelementos son cosas muy sutiles que necesitan, como cuál, como cobre, por ejemplo, ¿no? Se necesitan en cantidades muy bajas, pero se necesita. ¿Por qué? Porque hace una función dentro de la planta. Cuando tú tienes esos 27 elementos químicos, pues digamos que vas a tener una planta súper sana, así en cualquier forma. Ahora, dentro de la evolución, pues uno se pregunta, ¿y cómo es que se ha hecho para que esos elementos químicos estén ahí? Bueno, aquí viene el truco del cual pues casi nadie nos habla, ¿no? Que esa evolución pasaron miles de años para que se hiciera en la Tierra algo que se llama humus. Y de repente el humus es una palabra muy extraña y de hecho es una palabra como latina que se utilizaba para describir a la gente pobre, ¿no? De hecho, desde esa misma palabra se deriva humildad, humilitus en latín,
porque eran las personas que venían del campo que tenían los pies llenos de lodo y a eso se referían con humus, ¿no? Entonces, ese lodo negro, ¿no? O ese color negro es lo que nosotros, bueno, de ahí viene el origen de la palabra, pero cuando lo hablamos, por ejemplo, en términos de biología, ¿no? En términos de botánica, en términos de horticultura, lo que se refiere es la última fase de degradación de la materia orgánica que hace que se vuelva negro. La tierra se vuelve negra. Entonces es una tierra muy rica en minerales, pero no solo en minerales, sino que también es muy rica en bacterias, ¿no? Bacterias que van a ayudar, como dijimos, a que las plantas fijen y se nutran mejor. Muy bien. Entonces, si la tierra es rica en humus, básicamente va a tener todo lo que necesita una planta. Esto es 1936, ¿no? Y como les dije, es para 1970, 60 que se acaba de descubrir que se necesitan todos esos elementos químicos. Y aquí viene como la parte de la que casi no me gusta hablar, porque, porque hay algo que ocurre ahí muy extraño, y sí se sabe qué es, en el que si sabemos todo esto y se lo damos a las plantas y nos comemos las plantas, pues estaríamos completamente sanos, ¿no? Sin embargo, hoy en día hay una crisis de la que hay que hablar, ¿no? Entonces voy a hacer como un pequeño corte y quiero presentarles un dato que no me gusta mucho, pero hay un manual de contaminación que saca la ONU por parte del Departamento de Salud y dice que las tres actividades más contaminantes del mundo hoy en día, actividades humanas, claro, son primero la guerra, ¿no? Cuando hablamos de guerra es como situaciones bélicas que tienen muchísimo impacto ambiental, porque, bueno, no solamente se trata pues, de la muerte de gente, ¿no? Sino de la contaminación de ríos, justamente por arsenales, de la degradación de tierras, de todo esto que sabemos. La segunda es la minería, ¿no? Y la minería, bueno, no hay que explicarla mucho, pero es que cuando metemos cuando se van a buscar minerales, pues lo que se hacen es destruir completamente todo lo que hay, flora y fauna. Piensen en un cerro, ¿no? A veces la minería es hacia abajo, pero pues piensen en un cerro y digamos que en ese lugar hay algún metal o lo que sea que se puede encontrar. El cerro se va a acabar, ¿no? Lo vamos a destruir completamente y vamos a hacer ahí un cráter y vamos a extraer de ahí. Y el tercero, ¿cuál creen que es? La agricultura. La tercera actividad más contaminante que hay hoy en día, continua, que hace el ser humano es la agricultura. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es la cosa más contaminante? Bueno, porque a partir de la Segunda Guerra Mundial ocurrió algo que es como marca un antes y un después, creo que en la historia humana. Y eso que ocurre es que Estados Unidos toma pues, un control político casi mundial, ¿no? Hay que decirlo. Y bueno, aquí tenemos que hablar un poquito de política y nos podríamos meter en especulaciones de las cuales no quiero hablar, pero lo que sí podemos saber y está documentado es, por ejemplo, esta persona de las que le hablaba que se llama William Albrecht, estaba postulado para ser el director de agricultura en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no gana el candidato que iba con él y gana la oposición, ¿no? Entonces, William Albert tenía esta idea de que tenemos que remineralizar y tenemos que meter microorganismos, pero la otra postura política que gana es, tenemos que hacer producciones que nos dejen dinero, que sean eficientes, ¿no? Y que podamos hacerlo a corto plazo y tener ganancias. Eso es lo que ocurre. Y eso está así completamente documentado. Va a haber ahí como más situaciones políticas, ¿no? De las cuales se podría hablar, pero esa sí está documentada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, Estados Unidos fue el primero en saborear, ¿cómo decirlo? Su propia medicina, ¿no? Porque estamos hablando que la guerra termina en 1945 y estos nuevos programas de agricultura que se van a implementar en Estados Unidos comienzan en 1950. Muy bien, ¿y cuáles son estos programas de agricultura? La primera es que vamos a utilizar fertilizantes sintéticos, químicos sintéticos, así vamos a dejarlos, ¿no? Y después de eso vamos a utilizar
insecticidas. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, se tienen registros, todo esto. Lo que les estoy diciendo normalmente lo tomo de libros, ¿no? No es algo así que esté inventando. Entonces, si gustan, les paso con gusto, les paso la bibliografía. Por ejemplo, William Albrecht, como les dije, es una persona muy, muy importante disculpen que sea una fotocopia, no se puede conseguir, pues ahora sí que el original en México, pero él escribe el suelo ideal, ¿no? Que te da justamente todas las pautas químicas de cómo es que necesitas que tu suelo esté para que sea perfecto, para que una planta pueda comer de ahí. Pero bueno, ese era el paréntesis. En lo que estaba es de que llegando a 1950 empiezan a hacer esta situación de utilizar solamente eh, químicos sintéticos para alimentar a las plantas. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que de entre 1950 en Estados Unidos y 1960, es decir, en un transcurso de 10 años, hay un pueblo, bueno, en Illinois, que es una parte que se siembra bastante, se tiene el registro de que se comienzan utilizando 10,000 toneladas de nitrógeno, ¿no? El nitrógeno en realidad se tiene que sintetizar en la urea, que es el que se vende para las plantas, y comenzaron usando 10,000 toneladas y para 10 años después terminaron utilizando 500,000 toneladas. Esto ya es así como un poco extraño, o sea, ¿por qué de repente se empiezan a utilizar demasiadas toneladas? Y los reportajes de las noticias es de que ese gran exceso que hay empieza a causar problemas muy fuertes. Uno de esos problemas empieza a ocurrir en el agua de la gente que bebía en este pueblo en Illinois, ¿no? Que estaba sobre nitrogenada. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tiene un olor, ¿no? Y ese olor, pues, tal cual el nitrógeno no es así, el nitrógeno no es tóxico, sí lo es, pero dependiendo el rango de edad de la persona y dependiendo también de su salud. Lo que es tóxico en sí es cuando el nitrógeno se junta con otras cosas y lo que empezaron a ocurrir justamente es que en el agua se juntaba con otras cosas y puede causar enfermedades. Solamente fueron 10 años, ¿no? En esos 10 años de esa agricultura, ese lugar en Illinois empezó a presentar ese problema y fue una gran bomba. ¿Por qué es realmente tan contaminante la agricultura? Bueno, tenemos que hablar de tres cosas. La primera es de que, ¿qué es lo que ocurre cuando se utilizan químicos sintéticos dentro del suelo? Pensemos solo un ejemplo de un elemento químico que se utiliza muchísimo, que es el nitrógeno. Normalmente la agricultura industrial utiliza tres elementos, que es NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? Bueno, el nitrógeno, que es el que más se utiliza, tiene un gran problema. ¿Cuál es el primer gran problema? Ya en la Tierra existen bacterias que fijan nitrógeno, pero cuando nosotros empezamos a agregar nitrógeno, esas bacterias desaparecen, empiezan a desaparecer. Entonces, las bacterias que fijaban el nitrógeno al ya no estar, hacen que la planta dependa más del nitrógeno. Sin embargo, el problema es que la planta no puede comer bien ese nitrógeno porque está de forma sintética, no mineralizada, como nos habían enseñado. Entonces, gran parte de ese nitrógeno en realidad no lo consume la planta, sino que se evapora o se va al suelo. Entonces, la planta empieza a tener en realidad una deficiencia de nitrógeno a pesar de que tiene nitrógeno. Esto es algo como muy extraño. ¿Y cómo es que lo quieren curar? Pues le ponen más nitrógeno, ¿no? Entonces, por eso se explica que en 10 años pasaron de 10,000 a 500,000, porque lo que están haciendo es ponerle más nitrógeno, porque aparte se vuelve un ciclo, pues, ¿cómo decirlo? Decadente, ¿no? Porque la tierra ya no tiene esos microorganismos que ayuden a fijar el nitrógeno. Entonces, pues la planta necesita nitrógeno pero no lo puede absorber, pero le ponemos más, pero entonces comienza a ocurrir todavía un segundo problema, que es que la acidez del nitrógeno y la técnica, también importa mucho la técnica de la agricultura de voltear la tierra, hace que cada vez haya menos humus. ¿Se acuerdan que les dije que el humus era importante? Bueno, pues esta tierra va perdiendo fertilidad, 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 fertilidad,
hasta que llega el punto de que esa tierra se quema, ¿no? Hay lugares que son súper, súper, súper fértiles, ¿no? Pero no van a aguantar por siempre. Y hay lugares que son fértiles, medianamente fértiles, como en México, nuestras tierras en realidad a nivel mundial son fértiles así más o menos, ¿no? Y hay lugares completamente pobres, ¿no? Entonces, cuando tú haces esto, pues lo único que estás haciendo es acelerar el proceso de pérdida de fertilidad. Ahora viene la siguiente situación. Primero estás provocando que pierda la fertilidad y después, ¿qué es lo que pasa con ese gran excedente de 500,000 toneladas de nitrógeno? Bueno, es que se tiene que ir a algún lado, ¿no? Y a donde se va normalmente es, o ahora sí que se evapora el nitrógeno o se le exhibía, es decir, llueve, esa lluvia baja los mantos acuáticos y empieza a irrigarse dentro del agua, ¿no? Entonces tenemos agua que tiene excesos de nitrógeno y una cosa es que tenga exceso de nitrógeno y otra es de que si lo pensamos, pues ese nitrógeno va a seguir, ¿no? Entonces ahí se vuelve ya una contaminación. Cuando les decía que es la causa, la tercera causa de la agricultura es la tercera causa de contaminación, solamente les acabo de dar el ejemplo de un elemento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa planta? Esa planta, ya con un suelo que está degradado, con un exceso de nitrógeno, esa planta ya está carente de nitrógeno. Así le pongamos, la planta no puede absorber eficientemente, sí lo va a absorber, sí, es cierto, pero no lo va a hacer de una manera eficiente ni óptima. Entonces, los niveles que tendrían que ser son más bajos y empieza a haber problemas en cadena. Uno de esos problemas en cadena es que al no tener la cantidad óptima que necesita la planta, no puede sintetizar muy bien y no puede hacer transformaciones, ¿no? Entonces no puede hacer las transformaciones, por ejemplo, para que esos minerales se vuelvan vitaminas correctas. Entonces ya tenemos una planta que ya no nos está otorgando las vitaminas que necesitamos al comerla. ¿Por qué? Porque nunca hizo efectivamente ese proceso. Y aquí hay un veterinario que, que es muy importante a nivel mundial, se llama André Bosson, y él en 1960 hace experimentos entre los 60 y los 70 en Francia con percherones, ¿no? Entonces, de lo que se da cuenta es de que los percherones cada vez están haciendo, no sé si conocen los percherones, pero eran unos caballotes así gigantes, siguen siendo, ¿no? Entonces son muy caros y son muy ponentes. Lo llamaron a ver qué era lo que pasaba porque esos percherones estaban perdiendo cada vez más masa muscular y tamaño. Sin embargo, su raza, es decir, mantenían la pura sangre, ¿no? Y la conclusión a la que él llega es de que el alimento ya no les estaba proporcionando correctamente, pues ahora sí que los nutrientes que necesitaba y hacía que se volvieran más pequeños. Entonces ya pasamos de un problema, que es un problema de literalmente de contaminación, a un problema que nos empieza a afectar, ¿no? Y solamente estamos hablando de un elemento, son muchos más elementos. Y ahora estamos hablando de un elemento que su ausencia causa deficiencia en la planta y por lo tanto nos empieza a impactar negativamente, ¿no? Nos vamos a tener deficiencias nosotros también, porque el alimento que estamos digiriendo no tiene las capacidades que tiene. Ahora, el segundo elemento de por qué es tan nociva la agricultura es por los pesticidas. Y este es un tema pues muy fuerte, porque los pesticidas hoy en día solamente se está hablando de que cuando decimos pesticidas nos referimos a toda una gama, eh, pues vamos a decirlo, de gases o líquidos mortales pensados para solamente pueden ser insectos, ¿no? Como plagas, ¿no? O para hongos o para hierbas, ¿no? Entonces hay mata hierbas, hay mata hongos, hay mata insectos. Entonces esto se utiliza mucho en la agricultura para dejar de deshiervar, para que las plagas no vengan, ¿no? Eh, o para quitar hongos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una planta empieza a saturarse perdón, de insecticidas, por ejemplo? La situación es de que un insecticida, tú al aplicarlo, aparte de que matas todas esas formas de vida, se va a ir a la tierra, ¿no?
Y cuando está bien controlado un insecticida, pues lo que ocurre es de que se ponen microdosis, entonces no hay problema. Pero piensen que esas microdosis, cuando está bien controlado, porque el problema es que casi nunca está bien controlado, a lo largo del tiempo pues los insectos normalmente hacen una resistencia, se necesitan más dosis, ¿no? Y esto, más dosis en el mayor cantidad de tiempo, pues lo que empiezas a hacer es que empiezas a inundar los suelos también de eso, ¿no? Y sí, va a ocurrir lo mismo que en el nitrógeno en el suelo, se va a lixiviar, pero aquí no solo se hace una lixiviación, sino que también la tierra empieza a tener una gran cantidad de este tipo de tóxicos y las plantas los absorben por el sistema radicular. Entonces, si ya tenemos un problema, que es un problema de que nos está afectando directamente porque no tiene, porque empieza a presentar deficiencias, el segundo problema es más grave cuando hablamos de nuestra salud, porque ya no solo se trata de deficiencias, sino que se trata de elementos tóxicos que entran en nosotros, ¿no? Entonces, eh, esto es gravísimo a todos los niveles. ¿Por qué? Bueno, no tendría que decirles por qué es grave que comamos microdosis por 40 años de un elemento pues, que es tóxico completamente, ¿no? Nuestro momento histórico es uno de los momentos que también más silencio guarda acerca de la salud y de las enfermedades, de la salud pública y las enfermedades que están ocurriendo. Pero es que cuando nosotros volteamos a ver, por ejemplo, la gran cantidad de enfermedades que empiezan a ocurrir en gente joven, ese es el gran problema, ¿no? En gente probablemente de 20 años que de repente empiezan a tener cáncer de colon, ¿no? Y uno dice, ah, caray, ¿cómo por qué tendría cáncer de colon un joven de 20 años? ¿No? Entonces, y entre otras, leía un artículo, este artículo probablemente no, sí, no era la mejor fuente, ¿no? Entonces, quisiera pensar que no es real, pero, por ejemplo, pensemos mejor en algo que sí es muy real, ¿no? La BBC, por primera vez, se basa en otro estudio para sacar una nota en la que dice que la generación que nació a partir del 2010, ¿no? Por primera vez en toda la historia de la humanidad, desde que se tiene registro, no rebasa intelectualmente a sus padres. Normalmente, desde los registros que se tienen, la norma era de que los hijos son intelectualmente por el IQ un poco más elevados, pero por primera vez desde el 2010 ya no lo es. O sea, se rompió una cadena que venía ocurriendo. Y hay tres factores bueno, dos factores a los cuales justifican eso. El primero es que es a la tecnología, ¿no? Que la tecnología nos está haciendo un poco más débiles mentalmente porque pues ya no nos esforzamos, lo cual también es cierto, ¿no? Entonces el celular ya guarda todo, pero ellos mismos afirmaban que el segundo factor era la alimentación. Decían que probablemente la alimentación ya nos estaba afectando, pero así lo dejan, ¿no? O sea, no indagan más. Lo que yo estoy intentando hacer es explicarles primero que son deficiencias. ¿Qué pasa cuando hay una deficiencia en nuestro alimento? ¿No? Eh, Cuando hay una deficiencia en nuestro alimento, ¿por qué nos va a afectar a nosotros? Esto nos lleva a una pregunta que es importante. ¿Cómo comemos nosotros? ¿No? Pensamos que nos metemos lo que sea a la boca y de repente va nuestro estomaguito y pues ya. Sin embargo, no, es como un poco más complejo. En realidad, el alimento que nosotros llevamos a nuestro cuerpo va a sufrir varios procesos. Y uno de esos procesos es ir al torrente sanguíneo, ¿no? Pero ya transformado para que estén los minerales. Entonces, cuando nosotros tenemos los minerales correctos dentro de la sangre, esos se van a ir a las células. Y las células, una vez que tienen los minerales correctos, empiezan a hacer su trabajo, porque tenemos millones de células en el cuerpo que se utilizan para muchas cosas que están trabajando dentro de nuestro cuerpo. Ahora, si no les estamos dando el alimento correcto, pues esas células pues como todo, ¿no? Después de algún tiempo vas a empezar a tener deficiencias, tal vez deficiencias de algún elemento que te haga falta, o tal vez no, solamente son deficiencias. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Bueno, que las células empiezan a perder capacidades de reacción. Entonces, pues podríamos pensar a partir de ahí
que comienzan muchas enfermedades, ¿no? Podríamos pensar eso. Pero también el problema es que decir algo como lo que estoy diciendo, pues también no te asegura completamente que sea cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay las enfermedades muchas veces tienen muchos puntos de ataque o de conversión. Sin embargo, el principal problema empezaría en que nosotros no tenemos una respuesta eficiente dentro de nuestro cuerpo. Porque el cuerpo también tiene dos formas de protegerse, ¿no? Una es justamente que tengas los elementos químicos dentro de tu cuerpo que están en tus células, pero el segundo que también ocurre, que ya casi empieza a desaparecer, justamente por todo no, nunca va a desaparecer completamente, pero sí empieza a bajar su cantidad, es las bacterias que comemos, ¿no? Bacterias benéficas que comemos dentro de los alimentos o que deberían de estar ahí. Entonces, cuando nosotros comemos cosas que vienen de un lugar, por ejemplo, que nunca utilizó pesticidas, pues lo que va a ocurrir es de que va a haber más bacterias benéficas ahí que estamos comiendo que nos ayudan también a nuestros procesos de alimenticios, ¿no? Y que nos mejoran completamente nuestra situación. Entonces, ya no quiero seguir hablando, vamos mejor seguir como a preguntas, pero ya para terminar muy brevemente, pues como les decía, esto comienza en 1950, ¿no? Y más o menos estas son las técnicas que empieza a utilizar la agricultura después a nivel mundial a partir de 1960 y que son las técnicas de una agricultura industrial, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las técnicas? Voltear la tierra, que está mal, utilizar elementos químicos sintéticos, que está mal, utilizar fertilizantes, que está mal, deshacerse del humus, que está mal. Entonces, si eso está teniendo una repercusión en el ecosistema, ¿no? También lo va a tener en nosotros. O sea, es algo que hay que empezar como a sugerir que está pasando, ¿no? Que puede ir desde algo muy sencillo, como a lo mejor una breve falta de algún elemento, ¿no? O alimentos ya completamente vacíos, o alimentos completamente vacíos. Bueno, no podrían ser casi completamente, pero quiero que se entienda la idea. Y alimentos casi vaciados de los nutrientes necesarios y con pesticidas. Entonces, cuando comemos eso, y todavía podríamos hablar de farmacia, ¿no? Porque también se utiliza farmacia, ¿no? Entonces, pues el resultado puede ser desastroso y lo ha sido en algunos casos. Y eso es lo que está pasando básicamente, pues a nivel mundial, ¿no? Porque ya no es una cuestión de Estados Unidos, fue una cuestión que comenzó ahí y que de repente, pues por muchas más cuestiones políticas mundiales, globales, también por necesidades económicas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una técnica industrial, pues al inicio generabas más dinero, hoy ya no, hoy ya no. ¿Por qué? Pues por la cantidad que cada vez se requiere más de nutrientes, ¿no? Que antes eran poquitos, pues ya ahora tu suelo es infértil, ahora requieres una gran cantidad de nutrientes. No sé si quieren preguntar algo. Vamos, si quieren preguntar algo, dejamos como una pequeña pausa aquí y después vamos como con la nota buena porque también no todo es malo, ¿no? Solamente, de hecho, ni siquiera me gustaría que se quedaran con esa idea de que este es el panorama. No, no, no. Yo soy una persona que intenta pensar de que hay mucho trabajo detrás de todo esto y, y eso lo muestra la naturaleza, porque de verdad, cuando les decía que las plantas son mágicas y hacen cosas increíbles, es porque si han resistido cataclismos donde se muere casi pues, 90% 95% de las formas de vida del planeta y pueden resistir, es porque ellas tienen la capacidad de resistir esto. Entonces, las plantas son súper resilientes, el suelo es súper resiliente, pero necesitamos tener las técnicas y los cambios necesarios para eso. Entonces, si quieren, hacemos una pequeña pausita, vamos para la segunda parte y no sé si quieren como dar no sé, una idea, una duda o algo. Y cerramos porque también es noche, entonces no quiero abusar. A veces es un poco cansado, así es que si tienen alguna duda, adelante, por favor. No hay dudas. Sí, muchas, yo creo. A mí me gustaría que nos pudieras hacer alguna recomendación como, pues, desde nuestras trincheras, ¿no? Donde a lo mejor no nos dedicamos a lo que tú,
no tenemos como toda esta información. Obviamente creo que es responsabilidad de cada quien el informarse, por eso como que muchísimas gracias por esto que nos compartes. Y como que nos sugieres así, a corto plazo y desde nuestra propia dinámica. Claro. Pues lo que decía de que hay mucha gente trabajando en otras formas es de que, pues, a partir de 1970 que se crea la agroecología son técnicas, pues, para hacer producción de alimentos, pero de forma amigable, perdón, con el ambiente, ¿no? Pues a partir de eso comienza como un boom muy grande que ahorita está en explosión, lo cual se agradece bastante. Y empieza a haber muchísimo, ahorita hay mucha gente en todo el mundo, pero son como pequeñas hormiguitas trabajando, que lo que están haciendo es intentar revertir esos procesos, ¿no? Quitar de entrada todas esas formas sintéticas, quitar de entrada todos esos, insecticidas, fungicidas, todo eso, todos esos agrotóxicos, y empezar a trabajar otra vez la tierra, y producir alimentos. Entonces, mi consejo es apoyarlos a ellos, ¿no? Y este no es un comercial, se los juro, ¿no? Pero cuando estás apoyando ese tipo de producción, haces que puedan seguir como con vida. ¿Por qué? Porque es más caro hacer ese tipo de producción. Sí es más caro porque tus costos van a subir por muchísimas razones, ¿no? Pero también estás trabajando de la mano de que ya no importa solamente tener un producto, sino importa cuidar todo un ecosistema. Entonces ya empieza a haber mucha gente. Ahora, desafortunadamente también hay mucha gente que se está tomando como la publicidad gratis y está diciendo que venden cosas orgánicas y tienen licencias y tienen muchas cosas, pero el problema es que hay licencias orgánicas, a lo mejor no es un problema de ellos, sino es un problema pues, sistémico, ¿no? Porque hay licencias orgánicas que te permiten usar pesticidas, ¿no? Pesticidas de muy bajo espectro, pero al fin y al cabo son pesticidas, ¿no? La idea es ya dejar de usarlos, ya completamente, ¿no? Empezar a tener otra relación con pues con los insectos, ¿no? Porque en realidad no son plagas, ¿no? Cuando una planta está óptima, pues de entrada tiene más defensas para los bichos, por una parte. Por otra, la idea de una plaga en realidad es una idea muy humana, no es una idea biológica. ¿Por qué humana? Porque es algo que afecta directamente a un cultivo humano. Cuando vemos cómo funciona en la naturaleza, en realidad siempre hay un orden. Entonces, cuando llega un bicho y empieza a exceder, va a llegar su depredador, ¿no? Entonces ahí se controla el exceso. Entonces, lo que yo sugeriría, pues es como por una parte buscar esos productores, pero por la otra, y esta es una responsabilidad, si tienen la posibilidad, porque también hay que hablar de que ya vivimos un momento que es muy difícil, ¿no? O sea, hay gente que tiene la intención, pero probablemente no la posibilidad económica y no es como para juzgarlos y decir, oye, no, tú, no. O sea, el mundo ahorita es como sumamente complejo. Entonces, pues si tienes la posibilidad y tienes la intención, pues apoyar, ¿no? Ahora, la posibilidad y la intención necesitan a fuerza de la conexión, ¿no? Entre gente, entre sus productores, cuestionar a sus productores, decir, "Oigan, oye, lo que estás haciendo realmente, ¿cómo es, no? Explícame un poco. Y ustedes que se den cuenta de si es o no beneficioso para el ecosistema y para ustedes, ¿no? Ese me parece que creo que es el punto, es un punto. Entonces, sería acercarse con los productores y la parte de ustedes es informarse un poco para cuestionarlos y para que se empiece a hacer un vínculo, ¿no? Que realmente ayude como... Creo que hicieron una pregunta, por eso me quedé como callado, pero no la pude leer. Sí, Entonces, dice, gracias por sus preguntas. ¿Qué se puede sembrar en maceta? Ah, ¿qué se puede sembrar en maceta dado los espacios pequeños y sin jardín? vaya, pues muchas cosas, salvo que no pongas un árbol, pues puedes, ¿no? Ahora hablamos como de hortalizas, pues yo diría que todo. Entonces hay técnicas, por ejemplo, pues donde te enseñan a hacer una cama, ¿no? Un bancal,
que necesita cierta profundidad y cierta longitud para que tú puedas ahí poner las cosas. Entonces, esa es una buena idea. Entonces, de hortalizas, mientras tú construyes un bancal adecuado, con la profundidad adecuada, con la forma de la tierra adecuada, pues con eso. Entonces puedes hacer muchísimas hortalizas. Y de hecho, esa es una gran forma, porque de lo que te vas a dar cuenta es de que uno no puede solo, ¿no? Estamos ya en un momento en el que no podemos solo. O sea, podemos hacer alimentos, nuestros propios alimentos, y ayudarnos de la mano de alguien para que nos dé lo que nos haga falta, ¿no? Entonces sí, sí se necesita eso y por eso recalco los vínculos son muy importantes, ya no se trata como de decir yo puedo solo y todo lo hago solo, sino de que empecemos a vincularnos con gente eh, para que cada vez eh, seamos también más personas las que estemos como haciendo acciones en colectivo, ¿no? Y eso va a ayudar muchísimo, muchísimo. Pero sí, o sea, comienza haciendo tu bancal. Habría que ver qué espacio tienes, pero lo que yo te voy a recomendar otra vez es la profundidad, sí es muy importante. ¿Por qué? Porque mientras hay muchas características dentro de las raíces, pero normalmente se necesitan unos 30 40 centímetros de raíz para que tenga un buen crecimiento la planta. Obviamente después hay raíces muchísimo más grandes y eso no te va a alcanzar, pero ya es cuestión como de coordinar eso. Y puedes empezar con cosas muy sencillas, ¿no? A lo mejor lechugas, las lechugas son muy sencillas, entonces seguramente se te dan. Eh, la espinaca es muy fácil. También, si vas a estar en un lugar que no tienes mucho espacio, hay que ver más bien la luz. O sea, que sepas qué cultivos vas a tener de acuerdo a la cantidad de luz que vas a tener en ese lugar. Entonces, sí es importante la luz. Ujú. Pero bueno, si quieren, sí, claro. Si quieren cerramos brevemente y volvamos como a esta idea de la agroecología, ¿no? Les digo, la agroecología, pues es algo que nació hace, pues muy joven, tendrá 60 años, ¿no? Entonces, ahí hay mucha gente que está trabajando y quiero hacer como un pequeño comercial, porque en Toluca hay gente que tiene muchos a disposición, entonces hay un mercado orgánico, hay varios. Yo pertenezco a uno y la chica que lleva este mercadito, que es en Casa Espora, ella está como muy, por lo que veo, está como muy enfocada en buscar este tipo de proyectos, unirlos, ¿no? Y tener como una nueva dinámica. Entonces, aquí mismo en Toluca, Metepec, se están haciendo cosas, ¿no? Les digo, esto es algo que viene en auge y que está siendo difícil crecerlo, tal vez por las dimensiones o las dificultades económicas que presenta, pero como les decía, ahora sí que mientras tengan ustedes como el interés, creo que pueden ayudar mucho a la gente que está ahí. Entonces, buscar como productores agroecológicos y cuestionarlos bastante acerca de cómo están haciendo sus producciones, ¿no? Para que sea legítimo. ¿Alguna otra duda, alguna otra sugerencia? Bueno, ya nada más, si se puede, les digo, la naturaleza en general, y tal vez con esto me gustaría como ya concluir, tiene una gran capacidad de regenerarse, ¿no? Hoy estamos viviendo, sí, un momento, sí, donde se habla mucho de extinciones masivas, se habla mucho de que se están perdiendo, por ejemplo, mucha flora, ¿no? Que no, o sea, la estamos desapareciendo los humanos, pero tampoco somos nosotros, ¿no? Los que estamos aquí, es decir, hay que decir concretamente que son empresas muy grandes que trabajan con fines económicos, que no les importa la vida, ellos son en realidad, no nosotros, y que están desplazando formas de vida, matándolas, extinguiéndolas de forma, pues, provechosa y, y que no le importa, pues, ¿no? Lo hacen a plena conciencia. Entonces, sin embargo, con todo eso, la naturaleza, las plantas tienen la capacidad de regenerarse y de volver los sistemas, ¿no? Entonces, no se necesitaría mucho tiempo para que hiciéramos regeneración. De hecho, es algo muy bonito como uno puede ver.
que comienza algo y en un par de años, de verdad, en 2 años, ya hace una explosión, ¿no? Porque la forma en la que trabaja la naturaleza es algo maravilloso. Trabaja con demasiada abundancia. Por ejemplo, un árbol, cuando vemos un capulín, porque aquí hay capulines, ¿no? Es la zona nativa. Cada uno de esos es una semilla y lo que está diciendo ese árbol es que uno de esos tiene que sobrevivir, ¿no? Entonces, imagínense todo lo que está dando para que sobreviva uno o dos. Y eso está trabajando con insectos, está trabajando con pájaros para traerlos, para que esa semilla llegue más lejos y se coordine. Esa es la capacidad de regeneración de la naturaleza. Entonces, necesita de bastante abundancia, ¿no? Para que, ¡fum!, de repente explote. Entonces, si nosotros la dejamos solita, de verdad que en, no sé, 20, 30 años tendríamos bosques casi de forma natural, pero el problema es, les digo, ese tipo de intenciones. Lo que me gustaría decirles es eso, ¿no? Si trabajamos ahora, podemos ver un futuro muy diferente en muy poco tiempo, tal vez 10 años, ¿no? Pero se necesita de gente y de compartir y de buscar los medios y de buscar las técnicas correctas, porque al fin y al cabo todos producimos, ¿no? Y cuando uno ve que hay una gallina, ¿no? Es decir, yo produzco gallinas y vas al supermercado y dices, pues es que es la misma gallina, en realidad, pues sí es la misma gallina, pero la forma de producción y las técnicas que utilizo no tienen nada que ver, ¿no? Y de repente, pues mi gallina es muchísimo más cara, entonces también es como más de miedo, ¿no? Cuando no estoy ofreciendo nada. Entonces, sí ofrecemos cosas, pero el problema es que no se alcanzan a apreciar, ¿no? Y por eso es importante y agradezco como el espacio, porque esas diferencias se tienen que hablar y también se van a ver, pero como en el largo plazo y en el mediano plazo y en base a la continuidad, como es la naturaleza, es lenta, pero cuando empieza a dar pasos, de repente hace maravillas, ¿no? Se regenera con una capacidad muy, muy alta. Entonces quédense con esa idea en que ustedes pueden ayudar profundamente si eligen. Si eligen y está en sus posibilidades y decir sí, yo elijo esto, ¿no? Apoyar a productores que sé que tienen un impacto positivo dentro de los ecosistemas y no consumir a productores pues que se están cargando ahora sí formas de vida para ganar dinero, que es algo que está ocurriendo. Eso digamos que me gustaría que fuera mi cierre. Así es que todos podemos hacer algo, me parece, me parece. No importa si no produces, no importa si no lo haces, puedes apoyar. Esa es una forma de apoyar. ¿A quién le entregas tu dinero, tu libertad en esa medida? Estuvo bien bueno. Dice Gladys, muchas gracias, muy interesante. Gracias por compartir. Totalmente de acuerdo. La verdad es que, yo creo que te vamos a volver a llamar, Edgar, si tú tienes tiempo. Claro, sí, sí, Porque hay sí. muchas cosas que obviamente a mí me gusta mucho que nos compartas porque eres alguien muy comprometido, muy entregado, que se mete a fondo, ¿no? Que hace las cosas en serio. Y eso creo que es algo que se agradece muchísimo, que estamos buscando eso, ¿no? Que tengamos como una buena información, porque hay un montón, pero buena información y que haya ética en ello. Entonces, pues muchísimas gracias. Todos estamos bien contentos. Están escribiendo ahí en el chat. Lo subimos también a Facebook, lo publicamos en tu muro de Facebook. Bueno, ojalá que por allá también tengas más comentarios. Y dice que sí, que muchas gracias. Se nota tu entusiasmo. Sí. Ah, gracias a ustedes, gracias a ustedes. No, gracias. Gracias, Edgar. Pues entonces, vamos, si alguien tiene más preguntas y surgen en estos días o algo así, pues por favor escríbanos. Sí. Si quieren seguir a Edgar en redes sociales, se los súper recomiendo porque sube un montón de cosas de todo lo que hace todos los días. ¿Cómo estás en redes sociales, Edgar? Me ayudaría mucho. No saben cómo ayuda un like. Parece que Claro. no, pero sí hace que más gente pueda seguir viendo. Entonces me encuentran en Facebook, en Instagram y ya estoy empezando un poquito en TikTok como Ente del Bosque, así Ente del Bosque o Edgar Enríquez. Sí. Ente, Entonces, ente del bosque. Ente del Bosque, sí, Ente. Yo ya te sigo, ¿no? Pero para anotarlo aquí. Gracias. Sí, 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 la verdad es que vale mucho la pena también apoyar de forma en las redes sociales a personas como tú, que traen una propuesta súper interesante. Y pues, muchas gracias.
Ojalá que Gracias. nos podamos volver a encontrar y también ojalá que nos escriban acerca de qué les gustaría que nos explicaras, ¿no? ¿Va? Claro, 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 claro. Y dense pues el sábado, porque cada 15 días son estos espacios que se abren en Casa Espora, donde va gente que tiene como esta producción agroecológica aquí en Toluca, Metepec. Entonces, si pueden ir, dense una vuelta. Y muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Cualquier cosa, pues ya saben dónde encontrarme. Claro que sí. Gracias, Edgar. Que tengas bonita noche. Gracias a Hasta todos. Saludos. luego. Bye.